Vamos a hacer una pausa y regresamos. Vamos a seguir tocando el tema del deporte, porque quiero separar el tema. Los Panamericanos es la punta del iceberg de todo un sistema complicadísimo, corrupto, ineficiente en el deporte de nuestro país. Vamos a ir tocando temas de federaciones por federaciones. Hoy arrancamos con la Federación de Ajedrez. No se muevan. Bien, amigos, estamos de vuelta. Veo que acá hay un grupo de gente, ¿no?, que apoyando así pero parece el Pecoso Ramírez, apoyando el tema de los Juegos Panamericanos. Bueno, nosotros queremos soltar la pregunta para el día de hoy porque hay muchas voces que están pidiendo la salida del ministro de Educación. Yo creo que hay un tema ahí también, obviamente, de negligencia respecto de los Juegos Panamericanos y del deporte en general. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Yo que sí creo es que si el señor Saavedra quiere seguir en el Ministerio de Educación, tiene que tomar medidas concretas y tendría que... Vamos a preguntárselo a la gente. El ministro de Educación, Saavedra, Jaime Saavedra, ¿tiene que sacar al señor Saúl Barrera del IPD? ¿Sí o no? ¿Por qué? Él es el jefe del IPD y ojo que fue el secretario general desde la época de Pancho Boza, sin haber estado nunca en deporte. Luego fue inédito que un secretario general se quede calentándole el sitio al señor Pancho Boza, que había tenido que salir por un escándalo respecto a Martín Belaúnde Locio y el tema de los bolivarianos. Inédito que se haya quedado el señor Saúl Barrera, y lo curioso es que ahora con esta nueva gestión que mantuvo al señor Saavedra, también se ha mantenido al señor Saúl Barrera. Bueno, ¿qué tal es la gestión del señor Saúl Barrera en el IPD? Vamos a tocar esos temas, pero desde el enfoque de la Federación Peruana de Ajedrez. Tenemos justamente como invitados al señor Henry Urday, expresidente de la Federación Nacional de Ajedrez, gran maestro internacional, y también al señor Carlos Vázquez, maestro nacional de ajedrez. Señores, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. A ver, ustedes presentaron... una serie de documentos al congresista Elard Melgar, que también lo derivó a la Comisión de Fiscalización y a la Comisión de Educación, en la cual ustedes decían que el actual presidente de la Federación de Ajedrez no debería estar ahí y que es irregular. ¿Por qué? Sí, absolutamente de acuerdo, porque sencillamente no se cumplió la ley del deporte. O sea, en la gestión del señor Francisco Boza y Vos se empezó este engendro, le vamos a decir así, realmente desproporcionado en cuanto a la persona de que actualmente ocupa el cargo de presidente de federación, porque no reúne los requisitos. ¿Por qué? Porque la ley del deporte establece que una persona, para que acceda a ese cargo, no puede tener en su pasado, no puede haber cometido delitos, ¿no? Delitos, así, sanción penal por delito doloso. Pero perdón, ¿es una investigación que le ha abierto el fiscal o es una sentencia? No, o sea, en su tiempo ha sido sentenciado esta persona por delitos de apropiación ilícita, de contaminación de aguas, incluso apareció un tema de homicidio culposo, ¿no es cierto? Y que el IPD, en conocimiento de todos estos temas, lo reconoció a esta persona, violando la propia ley del deporte, el artículo 46 concretamente, que dice y reza que una persona de esa condición, en esa condición, no puede acceder a ser dirigente deportivo en este país. ¿Eso en qué año fue? ¿A qué se refiere? ¿En qué año fue que el IPD finalmente no hace caso de este tema y lo confirma? Sí, el año pasado el IPD cambió inclusive 2 resoluciones Barrera, Ayala, no declararon la improcedencia de esta situación de este personaje y termina por reconocerlo, contra lo que expone la ley. Dice la ley, para la Junta Directiva es el artículo 46, en su inciso de no haber sido sancionado en proceso penal por delito doloso. Incluso la directiva 004 del propio IPD, que el propio Barrera la violenta, porque él ha dicho que hay que respetarse a la ley, es totalmente falso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él saca la ley, la tiene usted acá, y él incumplió lo que le dice la ley. Y emite una directiva que dice la 004, que mediante declaración jurada, la persona que postula tiene que declarar que no ha cometido delito doloso. Y en ese expediente no figura la declaración jurada. ¿Y por qué no figura? Precisamente para evitar ese requisito, saltárselo olímpicamente y terminarlo de reconocer de manera arbitraria y contra lo que dispone la ley del deporte. O sea, ¿por qué? ¿Por qué habría hecho esto el señor Saúl Barrera? ¿Por qué habría finalmente incumplido la ley del deporte y haber hecho todas estas cosas para que el señor Boris Asquez sea el presidente de la federación? Precisamente creemos que hay un favoritismo indebido y esto no viene de ahora. Él antes fue convocado y le otorgaron el título para que maneje el ajedrez en el Instituto Peruano del Deporte. ¿En qué año? Hace 3 años atrás era jefe del comando técnico
del Instituto Peruano del Deporte para la disciplina del ajedrez, ¿correcto? Y resulta que él no tenía el currículum para acceder. A raíz de las denuncias hechas y la Contraloría General de la República se pronunció al respecto, fue muy claro en que él debía abandonar el cargo. Ese cargo el señor Asco Alagón tuvo que renunciar, sin embargo se recicló tiempo después y lamentablemente, y lo digo con mucha pena, porque uno que está más de 30 años en el deporte nos avergüenza. A nivel internacional, la Federación Internacional de Ajedrez nos dice, ¿qué podemos hacer si en tu país no se respeta la ley? Fíjese el mensaje y este ejemplo que se da a la niñez. Pero yo quisiera entender cuál habría sido el motivo por el cual el señor Barrera pues lo confirma el señor Ascuez en la Federación de Ajedrez. ¿Qué había y qué interés había? Yo lo que creo, y se está en investigación también a través de la Contraloría, es que probablemente al haber subvenciones, pero ojo, están en plena investigación, subvenciones de dinero, me imagino que en temas de pasajes, de viajes, debería haber algún motivo, un móvil, pero lo que es un hecho concreto y lo que sí podemos aseverar, porque lo otro todavía está en proceso de investigación, lo que podemos aseverar es que ha incumplido la ley y el propio dictamen, sentencia del Tribunal Constitucional en sala plena, el 31 de octubre del 2014, que opina que si bien es cierto que un sentenciado, una vez que termine su condena, se ha rehabilitado, sin embargo... Porque es bueno que lo explique, porque ese es el argumento también del señor Saúl Barrera. Así es. Entonces, una vez que ha cumplido su condena, se puede rehabilitar, pero no puede ocupar determinados cargos, porque llegaríamos, y es precisamente la rehabilitación no es absoluta, lo ha dicho finalmente en su fallo. Llegaríamos a algo tan absurdo como se le dijo al ministro de Educación en 4 documentos, 4 cartas que le hemos alcanzado, por lo que Saavedra tiene pleno conocimiento del caso, que es el siguiente. Por ejemplo, ¿qué sucede un docente que cumple condena por tocamientos indebidos? Tendría que finalmente eso no puede ser. Me llama la atención lo que usted ha dicho, porque finalmente ustedes se han acercado al Ministerio de Educación con el señor Saavedra y al Congreso de la República también. El señor Elar Melgar parece que hizo lo que pudo hacer, más allá de haber podido quizá denunciarlo más mediáticamente o qué sé yo, pues mandarlo a las comisiones. ¿Qué respuesta ha habido tanto del Ministerio de Educación como del Congreso de la República? No, el tema está, como usted ha dicho, en nivel de las respectivas comisiones del Congreso de Educación y de Fiscalización. O sea, ahí se ha recurrido precisamente porque el señor ministro de Educación ha hecho caso omiso al requerimiento del Congreso. Y hablo de la gestión anterior del Congreso de la República. O sea, se cursaron los documentos. Ese fue Daniel Aguataz que impulsaba este tema, entre otros, ¿verdad? ¿O no? Entre otros, pero también el congresista Melgar, que hizo los requerimientos, y simplemente el señor Saavedra se burló olímpicamente de este tema. No respondió en los momentos que la propia ley le señala a él, como ministro de Estado, de funcionario público, y simplemente le hicieron largar el tema. Y lo que usted ha dicho de lo que se refiere... Quiero hacer una pregunta, porque quiero encontrar la responsabilidad certera. ¿Llegaron a conversar cara a cara o cursaron documentos al ministro de Educación? No, cara a cara no hemos conversado. Cara a cara no. Yo solamente los documentos. ¿Usted, perdón? Tuve la ocasión de hablar con la asistente del ministro y él... ¿Con qué persona, perdón? Con una de las asistentes del señor ministro. ¿No recuerda el nombre? No, exactamente. Y me confirmó que él había leído los documentos enviados, porque el tema es muy delicado. Estamos hablando de un incumplimiento flagrante de una ley, la ley del deporte, nada menos, y que involucra también, por supuesto, a la ley del magisterio, a todas las leyes que tienen tamices para acceder a determinados cargos. O sea, entonces, de vital importancia a ellos. Sin embargo, el ministro lo único que hacía era delegar para que responda el Instituto Peruano del Deporte, en su caso el presidente del IPD, que por supuesto se demoraban meses y meses. Por ello el congresista el 21 de septiembre ha remitido sendos oficios, el congresista Elar Melgar, a la Comisión de Fiscalización y a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. ¿Cuándo fue elegido el señor Boris Ascuez? ¿Cuántos periodos tiene como presidente de la Federación? Un periodo, y fue el 2013, con participación inclusive del Comité Olímpico Peruano. A eso quiero llegar también, porque la cosa abarca mucho más. Entonces, el 2013 fue la primera vez que se elige, hubo un periodo que él tiene que dejar, es que son unas preciosuras, la verdad, todas estas personas. Claro. Él deja un periodo, inmediatamente por este fallo, él se rehabilita justamente por, digamos, el apoyo de Saúl Barrera. Claro, y a partir de ahí, ¿hasta cuándo va? ¿Hasta mire usted, perdón. El 2013, los periodos. Por favor, el 2013 él se presenta. O sea, él primero fue un engreído del señor Francisco Boza Divos. Claro, porque tenía un cargo en la federación, pero no era presidente. No, era coordinador técnico del IPD.
y el señor Francisco Boza Divos, ante las denuncias que hubo en los medios de prensa que se formuló, las que hicimos, dicho de paso, el señor lo retiró entre comillas y lo recicló en los Juegos Bolivarianos. O sea que el señor Boriasco solamente había entrado en el 2011 al deporte. Antes no tenía nada que ver con el deporte, ¿o sí? Él no se ajedrecista en absolutamente nada, no sabe mover ni un peón. El señor no tiene título de nada. Y sin embargo cobraba como entrenador de ajedrez, como cobran en los documentos públicos. Todo esto desde el 2011. Usted lo puede leer, mire usted. Entrenador de ajedrez. Correcto, aquí estaba, ¿no? Entrenador de ajedrez. Boris Asco de Lagón, entrenador de ajedrez. Correcto, Cobraba en ese momento como entrenador de ajedrez. Ok, esto arranca en el 2011. Acho Tamachiro lo nombró a Deo, Correcto, señor. pero es que esto arranca en el 2011 con la llegada de Pancho Boza. Con Francisco Boza Y Divos. Francisco Boza Divos, que él sale en el 2014, pero en el 2013 no solamente es el engreído, sino que además lo llevan a ser presidente de la Federación. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque había una elección donde han participado personas de todo tipo, o sea, cuando digo de todo tipo, hasta dirigentes fantasmales o gente que aparecía que era limeña, ¿no es cierto?, de esta ciudad, y de pronto aparecían como delegados de Arequipa, de una serie de provincias, un tema turbio, y además que no pueden decir, no, que fue judicialmente. Sí, pues la convocatoria fue judicial, pero lo que han hecho, han armado un aparato acá, de tal manera de garantizar la presencia de este señor, que está impedido por la ley, precisamente por los antecedentes de los que está premunido, ¿no es cierto? Ya cumplió su condena efectivamente, pero la ley reza completamente no haber sido sancionado en proceso penal. Y el señor Saúl Barrera no interpreta las leyes. Él tiene que ejecutar y cumplir lo que dice la ley. Para eso está el Tribunal Constitucional. Correcto. No, el propio tribunal también ha dicho en ese sentido. Ahí tenemos justamente, no sé si puede decir un segundito más, por favor, ahí está el picture, ¿no? Presidente actual desde el 2013, coordinador técnico del IPD para ajedrez del 2011, lo trae Pancho Boza, y antes de eso no se le conocía nada vinculado al deporte. Totalmente. Que es la misma figura del señor Saúl Barrera, ¿verdad? Así que el señor también lo trae de la mano Pancho Boza y lo deja de presidente sin haber tenido ningún vínculo con el deporte previo. Acá en el Perú ha habido presidentes que han sido como el gran maestro que está presidente Burray Cáceres, y había otros señores que han sido maestros de ajedrez y han tenido vínculos con el ajedrez. Cuando hemos ido a Olimpiadas de ajedrez, no van neófitos, van personas vinculadas y que tienen una imagen internacional, pero no una imagen que está llena de denuncias, de sentencias que han cumplido. Entonces eso ya desvirtúa todo esto, ¿no? Tal cual. Quiero justamente, porque la pregunta está vinculada también a Saúl Barrera. Yo repito, los panamericanos son la puta del iceberg. Recordemos, por favor, las declaraciones de Saúl Barrera cuando se le cuestionó al respecto. El peruano durante muchos años ha estado en la informalidad debido a las pugnas que han habido entre sus dirigentes deportivos. Recién desde el año 2015 tenemos una federación formalizada y eso ha permitido que en el año 2015 el IPD le entregue 500.000 soles a la Federación de Ajedrez. Este año se le está entregando 700.000 soles. Y además no solamente eso, sino a los ajedrecistas que son más destacados se les asigna una mensualidad. Los hermanos Cori... ¿Ganan los hermanos Cori esta mensualidad? 3.400 soles mensualmente, que el apoyo al ajedrez peruano se está dando, pero para eso también necesitamos federaciones formalizadas, ¿no? Miren, por favor, ya, porque esto fue el día jueves aquí en Abocajarro. Y el día sábado, yo haciendo mi investigación, he estado enfermo, revisando, me topo con este tema, porque esta es el modus operandi. O sea, aquí un televidente, me imagino, ¿no?, un poquito desfasado, qué sé yo, un tuitero, me dice que van a hablar del tema de los Cori. El tema de los Cori es chauchilla, es puro borurú. El tema es importante, es fundamental, qué se hace con el dinero, cómo se apoya. Estamos hablando de temas institucionales. El tema del tomatodo, para mí, es folclórico, pero quiero que conozcan cómo se maneja el tema del IPD. Cuando hay esta denuncia, vente para acá, papá de los Cori. Yo te doy tu cosita, te voy a dar ya uno, ya. Te voy a dar 2 tomatodos, pero eso sí, tómate la foto conmigo y demuestra que todo está cañón. Esa es la manera como vamos a mejorar el deporte en nuestro país. ¿Cómo afecta a los deportistas, a los ajedrecistas en sí esta situación y este sistema que tenemos? Absolutamente nos afecta en todo sentido de la palabra. Mire, el más notable ajedrecista del Perú, que es Julio Granda Zúñiga, precisamente fue dejado de lado por este tipo de arbitrariedades que existen y que ya van al tema deportivo, donde inclusive hay una serie de deportistas que se han visto, jóvenes promesas del ajedrez peruano, que se han visto afectados, dejados de lado, ¿no es cierto? Granda, por ejemplo, tenía que ir al Continental, ha ganado 4 veces ese torneo, tenía que asistir, y este señor le dijo de que no tenía plata. Este señor le dijo que no había dinero. Y ahora dice como gran cosa 500.000, 700.000. Si se la van a dar el señor Boris,
Perdón, mamita. Este señor está cobrando ahorita en un torneo, ahorita. Yo le envío, mañana que vayan las cámaras de televisión, en el torneo que están jugando, en el torneo nacional que se está yendo juvenil, en este momento están cobrando un promedio de 500 soles por participación. O sea, el deporte para todos es un cliché. Porque la gente pobre, la gente sin recursos no puede pagar eso. 500 soles. Y le obligan a comprar buzos. O sea, un Estado nazista, fascista, ¿no? Que tienes que ponerte un uniforme, pagar arbitrariamente una serie de gastos y donde tienen el logo del Instituto Peruano del Deporte. Ok, pero dice que en el tema del CORI, por ejemplo, se soluciona porque le han ofrecido que sea un entrenador ruso, creo. ¿Por qué esas cosas tienen que ser tras una denuncia y no es una política de la Federación de Ajedrez tener a los mejores entrenadores para los mejores deportistas de ajedrez en nuestro país? A propósito de entrenadores, permíteme, el IPD, lamentablemente, yo tengo la convicción, como los maestros que estamos metidos en el ajedrez y la gente del deporte, que, como dices tú, es pura fururulla. En sí es imagen, tratan de vender imagen y no le interesa de forma real el deporte. Un ejemplo de ello, algo que nos ha indignado. Nunca ha estado metido en el tema de ajedrez. Ahorita voy a tocar el tema del presidente del COP, que también es... Un tema de ello es que existe una directiva perversa dentro del Instituto Peruano del Deporte que prohíbe que los chicos menores de 12 años, sea cual fuera el deporte, reciban subvenciones y apoyo económico. Chicos con extraordinario talento tenemos, por ejemplo, campeones panamericanos, Fiorella Contreras, Diego Flores, chicos con gran talento. ¿Cuál es el argumento? Porque escuchaba algo del señor Boris que finalmente no se puede hacer que entrene y que abandone el colegio porque queremos ajedrecistas cultos. La verdad, es un argumento, pero... Esto no es real y eso demuestra un desconocimiento total. Pero entonces, ¿por qué? ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren ahorrarse esa plata? ¿Se la quieren? ¿Qué es lo que quieren hacer? Lo que dicen es que podría haber conflictos o muchos conflictos con los padres de familia porque en teoría protestan mucho y crean muchos problemas dentro de las disciplinas. Yo he trabajado con niños los problemas, ¿no? Si es un absurdo. Entonces, ¿para qué estamos? ¿Para qué están las autoridades? Ok, yo quiero también mostrar algunos cuadritos más que tenemos porque quiero aprovechar la presencia, ¿no?, de estas personas vinculadas al deporte y que han estado también, ¿no?, cercanos al IPD para contarles un poco la realidad de todo el deporte. Muéstrame, por favor, Catherine, los cuadritos que tenemos sobre... Miren ustedes cómo son el tema de las reelecciones, ¿ya? Y aquí voy a llegar a un nombre que ustedes van a ver que se repite en los próximos programas cuando sigamos viendo este tema. Bueno, Francisco Moza es miembro del Comité Olímpico Peruano. Curiosamente también ha estado siempre en la Federación de Regatas, en la Federación de Tiro, estuvo en el IPD, trajo a Saúl Barrera, lo dejó a Saúl Barrera, de ahí finalmente pasó a la COPAL, no sabemos cómo así que terminó en el tema de la COPAL, y ahí está el señor, presidente del IPD, miembro tesorero del COP. Cuando era presidente del IPD y le tenía que pasar la plata a la COP, y la COP darle en qué se gastaba la plata, él era juez y parte de los dos lados. Sigue siendo miembro del Comité Olímpico Peruano. El señor José Quiñones González, presidente del Comité Olímpico Peruano. Ojo, él está desde el 2009 hasta el 2013. Y en el 2013, con el señor Boza como presidente del IPD, se reeligió. Primera vez en la historia del Comité Olímpico Peruano que se reelegía una lista única. Con lista única, inédito en el Perú, ya van viendo, ¿no?, lo que se ha ido armando en los últimos años. Investigado por peculado en calidad de autor ascendiente a 2 millones, la misma investigación que se le sigue a Pancho Boza y a Saúl Barrera, la Fiscalía pide 5 años de pena. Pero el señor Quiñones González, no sé si tenemos el siguiente cuadro, bueno, ahí está, Alfredo Akio Tamashiro Noborikawa, miembro del COP, organiza los Juegos Panamericanos, director de deporte afiliado de INADAF, falta los requisitos del cargo, se pide 10 años de experiencia, título profesional y tiene también estas investigaciones que agarra a Pancho Boza, José Quiñones y a otras personas más. Pero yo quería ver el tema de las reelecciones, porque ahora hay una ley que efectivamente se dio, creo que en el 2010, que solamente permite una reelección continua, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tenemos el cuadro de la federación. Aquí creo que los teníamos. El señor José Quiñones, levantador de pesas, levantamiento de pesas. ¿Dónde está mi cuadrito? ¿No? ¿Lo tenemos, Catherine? ¿Sí? ¿Puede ser? Ahí está. El señor José Quiñones, presidente del Comité Olímpico Peruano, presidente de la Federación de Pesas, investigado, Bueno, el señor, ¿desde qué año ha sido elegido? ¿Dónde está? Tengo tanta información, la verdad me gusta tener toda esta información. Ha sido elegido una y otra vez, creo que tiene algo de 17 años en el cargo como presidente de la Federación de Levantamiento de Pesas. ¿Levanta una pesa el señor Quiñones? Vamos.
Las gráficas las tenemos. Bueno, en fin, después las vamos coordinando justamente. Bueno, ahí está el señor José Quiñones. No, esa. Vamos a hacer la diferencia de levantamiento de pesas y ya se lo vamos a contar más adelante, cuando esa caricatura va a ir modificándose también, seguramente con el tiempo. Porque vamos a seguir con este temita, Cuéntenos un poco, porque claro, el IPD lo elige a dedo el gobierno de turno, ¿verdad? Claro. O sea que el señor Saavedra, si es que quiere bajar y si es que quiere en verdad decir que está comprometido con el deporte y los Juegos Panamericanos, tendría que tomar algunas medidas y no hacer el mismo papel que viene haciendo al respecto. Pero el Comité Olímpico Peruano es distinto, es una especie de pequeña FIFA. Hay deportes que son olímpicos y hay deportes que no son olímpicos, ambos bajo el paraguas del IPD. ¿Cómo funciona este tema y cuáles son los intereses que hay, sobre todo en las federaciones del Comité Olímpico, que son las que reeligen una y otra vez al presidente del COP? Claro, nosotros lo que pensamos, consideramos primero que el deporte peruano, ya que están atacando muy bien el tema, es una suerte de estructura mafiosa que existe en el deporte peruano. Porque estos problemas que están apareciendo y las denuncias que hay públicas ya, que se traducen, sin irme del tema, porque estamos hablando del tema puntual, es esta investigación, ¿no?, del primer juego preparatoria, ¿no?, de una denuncia, de una acusación fiscal de la Fiscalía Anticorrupción contra estos personajes, ¿no?, y que, sin embargo, a la fecha, con conocimiento del ministro Saavedra, porque tiene pleno conocimiento, inclusive en el Congreso de la República, congresistas en la presentación del gabinete de Zavala le hicieron mención de esta acusación. Y acá esto no es juego, acá hay recursos públicos que están siendo utilizados indebidamente. Acá la Fiscalía ha dicho, señor Francisco de Bosa, prácticamente han desaparecido 3 millones de soles dentro y en la página 51... Sí, eso es un tema puntual, porque faltan de los 180 millones que denunció el señor Fuad Curi, falta que se convaliden o que se expliquen algo de 120 millones. Y no solamente eso, ¿no?, sino hay circunstancias posteriores que obran la página 51 sobre una auditoría de cumplimiento al IPD, subvenciones otorgadas al IPD, deporte, periodo entre el año 2012 al 2014, que es aparte de esta acusación en sí, ¿no es cierto? Y que se encuentran comprendidos otra acusación, señor Bosa Divos, Nadia Leida Castro, Carlos Humberto Negri, Alfredo Aquiotomachiro, José Carlos Quiñones del COP, ¿no? Y sigue el documento y dice... para financiar los servicios de dirección integrada del proyecto de las actuaciones de mejoramiento de la infraestructura deportiva, se ha identificado que la solicitud consistió en la presentación del contrato de ejercicios celebrados entre el Comité Olímpico Peruano y Ayesa Perú. Ayesa Perú de Martín Belaún del Ocio. Okay. Acá está. Ahí está, ¿no? empieza a aparecer el tema. Bueno, desgraciadamente el tiempo nos gana, vamos a seguir con este tema. Señor Barrera, ¿no? Señor Bosa, señor Quiñones, las puertas abiertas obviamente, y también las puertas abiertas para otras federaciones que también justamente quieran ir, ¿no?, desentramando un poco la situación que estamos en el deporte. Esto, creo yo, desde mi punto de vista, es justamente apoyar el deporte y apoyar los panamericanos, ¿no? No cerrar los ojitos y decir, todos como un puño, vive el Perú, vive el Perú. Más realismo, pues más seriedad. Vamos a cambiar de tema, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar, sí, tocando el tema de Pedro Pablo Kuczynski, un debate sobre el uso de la marihuana. ¿Es tan así? ¿Tiene algunos usos que valgan la pena o no? ¿Hay que prohibirla? Regresamos con ella.